Estamos en una etapa que se llaman las 3 semanas. Las 3 semanas malas del pueblo de Israel, con energía muy heavy. En hebreo, estas etapas, este periodo de tiempo, se llaman Bein HaMetzarim, entre las estrecheces. Es increíble, pero la palabra Metzarim viene de Mitzrayim. Significa cuando la persona está más limitada. Está como en estrechez. Y pues un poco dijimos la clase pasada que es una época que tenía el potencial de definirse como una etapa increíble, donde Moshe llegaba con las tablas. Estas tablas iban a estar Jerut en nuestra Neshama. Quiere decir, el problema que tenemos con la Torah es que fue revelada, pero como que podemos hacernos de la vista gorda que fue revelada y no la tenemos inscrita en nuestra Neshama, sino que es como algo externo. No lo introyectamos de manera correcta. La forma de haberlo introyectado era recibir estas lujot especiales que tenía Moshe Rabbeinu, las primeras lujot, y pues desgraciadamente perdimos esa oportunidad. Ya entendimos que había un problema de inmadurez. No estaba preparado el pueblo, que había sido idólatra, digamos, un poquito antes, a enfrentarse, a tener una relación con un Dios que no se ve. Y no nada más no se ve, no puedes crear nada y decir esto es Dios. Por lo tanto, el problema no es un problema necesariamente algo que tarde o temprano el pueblo no estaba preparado. Esto habla de una inmadurez. Es como si le das una clase avanzada a un niño de kinder. Se puede maravillar y te puede poner atención, pero eso no quiere decir que lo interiorizó. Por lo tanto, la oportunidad de haber sido en ese momento el tikkun de Adam HaRishon se perdió. Y la realidad es que nosotros vivimos en la realidad de las segundas tablas. Y las segundas tablas, a diferencia de las primeras, son hechas por Moshe. Y esas tablas son externas, están hechas en una piedra. No es algo que introyectamos en nosotros. Por lo tanto, pues el tiempo de corrección sigue vigente. Quiere decir, si encontramos cierta madurez y podemos con esta madurez confrontar e introyectar el concepto de lo que es la Torah, podríamos vivir ya Yemei Meshiach. Y el hecho de que no vivimos Yemei Meshiach porque tenemos un problema de inmadurez que se traduce como un problema de idolatría. Y la verdad es que cuando oímos la palabra idolatría, solemos pensar en las prácticas antiguas, las prácticas donde la gente se arrodillaba a estatuas o a la naturaleza o a cosas que no son Dios. Pero el problema es que mientras este momento de las 3 semanas no se corrija, quiere decir que todavía no hemos corregido y hay traza en nosotros muy importante del tema de idolatría. Por lo tanto, esta clase es la segunda clase de las 3 semanas y vamos a dedicar a definir desde un punto de vista mucho más filosófico, más que místico. Vamos a tratar de definir qué es idolatría. Y también lo que vamos a lograr en esta clase va a ser conectar con la energía del mes de Av, porque hoy en la noche es el último día de Tammuz, es Rosh Hodesh Av, porque es el último día, y mañana en la noche comienza el primer día de Av. Y obviamente, lo mismo, Av podía haber sido un mes increíble y se convirtió en el mes de la tragedia, y el día de la máxima tragedia es el 9 de Av, que es la suma de todas las tragedias fortificadas. Por lo tanto, en esta época, nosotros tenemos que tratar de entender cuál fue el problema para tratar de rectificar el problema. Entonces, la clase que entra vamos a hablar de la rectificación y cómo convertir toda la tristeza, el duelo, el dolor, virarlo y volverlo al contrario, en felicidad, revelación,
unión con Hashem. Entonces a partir de este momento, voy a compartir con ustedes pantalla. Y esta clase tiene un rasgo mucho más filosófico que otras clases, porque, un segundito, se me hizo chico, porque es mi intención que quede como muy claro el tema de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría el día de hoy? Ok. Realmente la Torá tiene como un sistema, o más bien la Torá es un sistema donde se nos permite conectarnos a través de ella, a través de ciertas acciones, creencias, prácticas, nos permite como conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Y por otro lado, es también un manual que nos dice y nos previene de ciertas acciones y de ciertos pensamientos que nos desconectan a Dios. Por lo tanto, parafraseando esto, la Torah es una herramienta, un medio para conectarte y es un medio para entender qué no debes de hacer para no generar desconexión. Ahora, de todas las transgresiones o de todos los getaim o de todas las cosas que nos pueden separar completamente de la energía divina, hay unas que son menores, hay unas que son neutras, pero hay unas que son activamente perniciosas, activamente negativas. Y estas son de las 613 mitzvot, tanto de hacer y de no hacer, hay 3 que son una categoría que es así como lo más delicado que tiene, porque la persona que entra o que hace alguna de estas acciones, por definición se desconecta espiritualmente. Y aunque pueda seguir viviendo, y aunque lo veas que está acá y está haciendo y está comiendo y está disfrutando de la vida, su vida espiritual se ve completamente cortada. Y estas 3 categorías son 3 tipos de mitzvot que dice la Torá que una persona, un yehudí, tiene que inclusive ceder su vida con tal de no transgredir. Obviamente no es tan sencillo como decir esto o esto, pero en el fondo es la categoría más delicada de toda la Torá, y esto es, 1, el asesinato. Y el asesinato me refiero a que no está tu vida por encima de ninguna otra. Por ejemplo, a mí alguien me pone una pistola en la cabeza y me dice, mata a Vivian. Yo no puedo matar a nadie porque no es mi vida más grande que la del otro. Entonces, una cosa es matar en defensa propia, otra es matar en una guerra, pero matar a sangre fría o matar para alguna otra opción que no sea la defensa propia, tú no puedes matar. Entonces, esa es una, que es Shihut Damim. La otra son todas las reglas que tienen que ver con Arayot. La palabra Arayot denota todas las leyes relacionadas con la conducta sexual, como son el incesto. Y la tercera, más grave, es la idolatría. Y para el judaísmo, la idolatría se convirtió en no hay opción a esto y esto. O es esto o es esto. Por lo tanto, esta clase va a ir encaminada para que entendamos desde una perspectiva filosófica, un poco mística, un poco histórica, el problema de la idolatría. Hay un comentarista muy importante del Humash, que se llama el Ibn Ezra, y él define las cosas de una manera muy particular y muy clara, y dice que la relación que nosotros tenemos que tener con Dios tiene que ser completamente directa, sin ningún intermediario. Por lo tanto, cualquier cosa que se intercede en mi relación con Dios, ya para el Ibn Ezra, que es una persona que es muy textual, es lo que fascina a muchos del Ibn Ezra, que es una persona como muy directa, muy textual, y él dice, no podemos concebir que nuestra relación con Dios requiera de ningún intermediario. Eso es una definición muy linda y ahorita vamos a adentrarnos a conocerlo. Ahora, a mí me gustó mucho un concepto
que la verdad es que si nosotros vemos los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, tenemos que entender que los 10 mandamientos no son 10 mitzvot. No es lo mismo una mitzvah que un dibrot. No es lo mismo. Los Aseret Adibrot en sí son toda la Torah. No me corresponde ahorita explicar esta clase, pero básicamente hay varios jajamim, por ejemplo, Rafsadia Gaón y otros jajamim, que agarran los 613 mitzvot y los compactan en los Aseret Adibrot. Y la verdad es que los dibrot son categorías. Por lo tanto, no es que el credo de la Torah es primariamente en 10 cosas y todo lo demás es secundario. Toda la Torah son los Aseret Adibrot. Inclusive les voy a compartir una neumotecnia, una forma muy clara de visualizar esto. Las mitzvot son 6, 1, 3. 6 más 1 más 3, 10. Entonces, este tema de tener 5 categorías de mitzvot acá y 5 acá, como son las lujot, cada una de estas categorías da lugar a por lo menos entre 50 y 70 mitzvot. Por lo tanto, a Torah Kulá, toda la Torah está contenida en los 10 mandamientos. Entonces, nunca debemos de pensar que los 10 mandamientos son importantes y lo demás son menos importantes, porque la realidad es que esos 10 mandamientos, como todo número 10, habla de una totalidad y es toda la Torah. Si aunamos al 613 las 7 mitzvot de los jajamim, tenemos 620, y lo más increíble es que 620 es la misma gemátria que Keter. Keter es corona. Entonces, el Keter Torah es que nosotros introyectemos en nosotros todas las mitzvot como un cuerpo perfecto que se pueden catalogar a su vez en 10 preceptos. Por lo tanto, voy a seguir compartiendo. Me gusta mucho este concepto que leí recientemente, que dice que todo el judaísmo se basa en los primeros 2 mandamientos. El primer mandamiento es: yo soy Hashem tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Ese concepto de Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios, es una categoría. Y la otra categoría es exactamente lo opuesto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, toda la Torah se divide en 2. Este es Dios y lo que no es Dios. Y todo el judaísmo, y todo el credo judío, y toda la Torah, y toda la Mishnah, y todo el Talmud, y toda la experiencia que hemos tenido como pueblo, es cómo mantener estos 2 preceptos claros. Y no puede haber esto, pero un poco de esto. En el judaísmo es inconcebible porque es o esto o es esto. O es Dios y te conectas y todo lo demás es lo que no es Dios y que no nada más te desconecta, peor que eso. Por lo tanto, de acá surge toda la Torah, de los primeros 2 mandamientos. Por lo tanto, yo tenía que estructurar esta clase de alguna manera que fuese como muy clara. Y muchas veces para poder hablar de lo que algo es, tienes que hablar de lo que no es. Esto es increíble, pero yo tengo un amigo que estábamos hablando de Shidduchim. Y dice, lo más importante cuando estás buscando una pareja no es exactamente saber lo que quieres, sino tener muy claro qué no quieres. Entonces, es como tenemos esa mente compleja y como es mucho más difícil decir qué es Dios, es más fácil decir qué no es Dios. Entonces, esta clase, que sí tiene una raíz muy filosófica, vamos a explicar primeramente qué no es Dios, para que tengamos claro, y después vamos a hablar cómo el Rambam se mete en el tema de qué es Dios. Básicamente, Dios es un
valor supremo y no es ningún hombre, no es el Estado, ni ningún gobierno, no es ninguna institución, no es una religión, porque una cosa es religión, no es religión, no es la naturaleza. Cuando uno ve la naturaleza y dice, es que esto es Dios, está completamente equivocado, así pensaban los paganos. No es ningún poder, no es la propiedad, no tiene que ver con ninguna capacidad del hombre, ni su inteligencia, ni la sexualidad, ni el dinero, ningún artefacto, ninguna máquina, ningún objeto hecho por el hombre. No es ni un mercado de económico, no es ningún partido, no es el progreso, no es la tecnología, no es la ciencia, no es la bolsa de valores y no es nada que puedas tú decir, esto es. Esto es muy interesante. La clase pasada dijimos que parte de lo que se consideró el Geta Hegel como la decadencia de Matán Torah y la caída del Tikkun que había hecho el pueblo de Israel, fue que dijeron, este es tu Dios, este es tu Elohim. Es querer ponerle algo que tú puedes ver, que tú puedes señalar y decir, esto es. Ahora, esto es para nosotros que tenemos una sensibilidad de 3,000 años, 3,500 años de haber dejado de ser idólatras. No es tan nuevo, aunque en la práctica humana la gente sí cree que su dinero y los científicos y los doctores son los intermediarios de Dios, que no es así. Pero básicamente lo que quiero explicarles es que el Dios bíblico, ese Dios que nos los imaginamos y no nos los imaginamos, que nos dicen, es esto, pero no vayas a pensar en ninguna imagen, ese Dios bíblico es algo opuesto, algo terminado, algo determinado, porque la diferencia entre el Dios de la Torah es que Dios es algo bíblico, es algo que no podemos ni siquiera concebir, es algo que está por encima, que está constantemente en un cambio, que no lo podemos grasp, que no lo podemos agarrar. Y básicamente la diferencia entre lo que es un ídolo y lo que es Dios, me gustó mucho esta cita que dice, el ídolo es una cosa terminada, limitada, acabada y muerta. ¿Y por qué digo muerta? Porque si tú dices, este objeto es mi Dios, es algo completamente limitado. Por lo tanto, la diferencia entre una persona que cree en Akadosh Baruj Hu y que cree en cualquier otra cosa que no sea eso, es la diferencia radical que existe entre el amor a la vida y el amor a la muerte. Porque lo único que te puede dar vida es lo que es Dios. Entonces, vamos a seguir con más definiciones para que forjemos un criterio muy claro y nosotros podamos extricarnos de cualquier concepto idólatra, que yo creo que es lo más importante que tenemos que lograr en estas semanas, que son los Bein Hametzarim. Se los voy a leer tal cual porque es muy interesante la definición. El ídolo es un sustituto, un fetiche, un objeto, una idea, una institución a la que el hombre le atribuye poderes especiales y que el hombre deposita sus pasiones, su fe, su fortaleza y sus temores en eso. Y lo que sucede es que cuando tú fortaleces y tú le das fe a algo, esa depositación que el hombre hace en ella empobrece al hombre y lo vacía. Quiere decir, la persona que hace idolatría energiza algo externo. Ahorita vamos a hablar que eso externo puede ser una autoproyección, que es algo muy importante, y le genera un poder, y al darle ese poder, esa persona pierde poder. Entonces, es increíble porque exactamente lo que hace Dios es que Dios te hace poderoso y Dios te hace que tengas confianza en ti mismo y te hace un ser responsable. Y aquí es todo lo contrario. Le das fuerza, depositas tu energía y al depositar esa energía pierdes tú tu propia fuerza. Esto es muy interesante porque
ahorita vamos a hablar un poco de cómo se dio históricamente la idolatría, porque no crean que fue un proceso que de un día al otro las personas se volvieron idólatras. Y si vemos todas las culturas que han habido en la humanidad, y ves a los aztecas, y ves a los chinos, y ves a estos, y ves a otros, todas las culturas pasaron por idolatría. Quiere decir, es algo bastante natural en la mente humana por falta de evolución o por falta de abstracción o por falta de otra conciencia, que la persona se minimice su mentalidad porque no puede estar todo el tiempo viviendo con cosas que no conoce. Pero eso no quiere decir que está bien, simplemente el camino a la perfección, el camino al tikkun, incluye dejar la idolatría atrás. Básicamente es muy importante porque cuando Moshe vio la zarza ardiente, el concepto de Dios ya había pasado por Abraham, por Isaac, etcétera, pero no había sido entendido per se. Y fue hasta Moshe que Dios se presenta a la humanidad con el concepto del Yud-Kei Vav-Kei, a distinción del concepto de Elohim. Y esto es muy importante, la semana pasada dedicamos mucho a esto, porque el concepto de Elohim es el concepto del Dios, de la naturaleza, es un concepto plural. Elohim es una palabra que denota pluralidad. Y es como lo máximo que logró la humanidad entender sin la rigurosidad que tuvo Abraham, que fue único Abraham, pero que Abraham trató de explicar esto a su descendencia, pero no fue hasta que Moshe estuvo en la zarza ardiente que entendió que Dios no nada más es el Dios que crea, sino que también es el Dios que se mete en la historia. Y esto es algo muy, muy, muy importante porque eso es parte de lo que nosotros percibimos de Akadosh Baruj Hu, que no nada más es el Dios que crea y es el que hizo la naturaleza y las leyes de la naturaleza, sino también es el Dios que te sacó de Egipto. Y el sacar de Egipto es un Dios que tiene que ver contigo, con la historia y que tiene que ver con lo que pasa en este mundo. Ahora, hay un concepto muy importante. Todas las culturas han pasado por idolatría, porque la idolatría usa una cosa que se llama simbolización. Y lo que hace el judaísmo, a diferencia de las demás naciones, es que en una manera muy rigurosa, el judaísmo pretende no simbolizar las cosas. Por lo tanto, la única vez que tuvimos como un intermediario entre Dios y nosotros fue Moshe Rabbeinu, porque la mente humana no daba para relacionarse en forma directa con Dios. La gente siempre pedía ver enfrente a ese hombre que lo sacó de Egipto por la falta de madurez que tenían. Y Moshe se volvió el que hizo posible que toda la simbología adquiriera una forma distinta de ser. Bueno, entonces, si sabemos lo que no es Dios, en cierta manera podríamos tratar de definir qué es Dios. La realidad es que el Rambam, Maimónides, dice que cualquier atributo, cualquier cosa que tú puedas decir esto es Dios, sería limitarlo. Inclusive cuando una persona le pones un nombre o lo limitas. Por eso es muy interesante que Dios no tiene nombre, a la vez tiene muchos nombres. Y la única forma que podemos compaginar esto, en una clase me enfrasqué en un tema diciendo que lo único que podemos decir de Dios es que es Hashem Echad, Ushemo Echad. Entonces, cuando hablamos, como en todas las clases de Kabbalah modernas, que dicen, ay, los nombres de Dios y la tecnología de cómo conectarse con cada nombre, y el nombre para la sanación, y el nombre para esto, y el nombre para la abundancia, eso puede caer también en idolatría. Entonces, es muy importante para mí explicar algo muy importante. Hashem es Echad, Echad significa que es uno, Ushemo Echad,
y tiene un solo nombre. ¿Por qué nosotros conocemos a Dios y por qué en la Torah misma aparece Dios como Elohim, como Shin Dalet Yud, como Adoshem, como Hashem, Yud Kei Vav Kei? ¿Por qué hay todas estas tonalidades en denominar a Dios? Y acá lo interesante, lo que tenemos que entender, es que la realidad es que es un problema en nosotros. Es como si yo me pongo unos lentes que tienen una mica amarilla y yo veo todo amarillo. El mundo no es amarillo, pero ¿por qué lo veo amarillo? Porque tengo algo que me impide ver el mundo tal cual como es. Si nosotros vemos a Dios como un Ish Milhamá, un Ish Milhamá es un hombre fuerte de la guerra. Y también lo podemos ver como un Zaken Malé Rahamim, como un anciano lleno de misericordia. Y lo vemos como la fuente de esto y la de esta de otro y la justicia y la mano fuerte de Hashem, es porque nosotros no tenemos la capacidad de ver la unidad de Él, porque somos seres completamente fragmentados. Si se acuerdan, en la clase pasada dijimos que en el momento que Adán perdió esa conexión yetzirática, la conexión del Adán original, en el momento que Adán cayó y se desconectó, su caída no es que Adán mismo pasó a otro plano, Adán entró al otro plano como un ser completamente fragmentado. Por lo tanto, la dificultad que tenemos de entender ese ejad es un problema en fragmentación. Y inclusive los Abot tuvieron ese problema de fragmentación. No es lo mismo lo que vio Abraham en Dios que lo que vio Isaac en Dios. Abraham vio a Dios como algo completamente basado en Gesed, y en cambio Isaac lo vio como en Din. Y están viendo lo mismo. Es como cuando tú ves una figura, un prisma, tú ves una cara y el que está atrás ve otra cara y el que está a la derecha ve otra cara. Lo que pasa es que al estar en una dimensión limitada como el espacio y el tiempo que vivimos, es imposible que podamos ver todas las facetas que tiene Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, es bien delicado este tema porque agarrar y tratar de decir, es que Dios es esto, eso también cabe en la capacidad de idolatría. Entonces, los cabalistas fueron más allá de decir Ejad. Ejad es uno. Y los cabalistas llaman a Dios el Ein, la nada. Entonces, obviamente, pues si alguien entiende que para los judíos Dios es la nada, se imaginan un vacío. No, la mente no puede imaginar un no nada. Pero es tan sutil ponerle a Dios, Dios es esto, que prefirieron los cabalistas decirle nada, pero es nada que tú puedas imaginar. Nada que tú puedas puntualizar. Es que esto es Dios. Puedes hablar de cualidades. Puedes hablar, así como Dios es. Es más, las cualidades divinas de Rahum, Behanun, Erejapaim, Rav, Bejeset, Bemet, que son 13. Esto es un tema también muy importante, voy a ponerlo acá. Esas cualidades no las encontró el hombre. Esas cualidades las dijo Dios. Esas cualidades no son percepción del hombre que, Dios es Hanun, es Rahum, es Erejapaim. Dios se manifestó por 13 atributos, que son los que constantemente decimos en Yom Kippur, que decimos todo el Neil, le decimos Hashem, Hashem, el Rahum, Behanun, Erejapaim, Barraf, Ejezet, Bemet. Esos 13 atributos, muy interesante, porque la palabra Ejad, si entendemos que es Ejad, es 1, 8, 4. ¿Qué es Ejad? 13. Seguimos hablando de la unidad perfecta. No es entendible para el ser humano qué es una unidad perfecta. Por lo tanto, el judaísmo es estrictísimo con qué es idolatría. Porque si tú dices, no, es que Hashem es esto, ya es rayar en la idolatría. Y por eso todas estas escuelas que pretenden
enseñar los nombres de Dios y meditar en los nombres de Dios, pueden caer en idolatría, porque de repente la persona está pensando que eso es una fuerza, y eso simplemente es el prisma que difracta la luz. La luz es blanca, pero cuando pasa por el prisma, se difracta en todos los colores posibles, que son 7 más todas las tonalidades. Haces todos los colores del universo. Es la luz que va y que pasa por un prisma, y que este prisma descompone la luz en cientos y cientos de luces. Sé que es una clase un poco difícil, pero vamos a seguir porque es muy interesante. Lo que podamos aprender va a ser bueno. Ok. ¿Cuál es la diferencia que ofrece el judaísmo con otras religiones y con otros credos? ¿Y por qué para el judaísmo el tema de la idolatría es el tema? No hay otro. Ese es el tema. Básicamente, en el judaísmo es una forma de vida en donde te dan las herramientas y te dan la disciplina para que tu voluntad y tu razón y tu deseo sería subordinarte a la voluntad de Hashem. Eso se llama en Torah, la decisión original de Adán era Emet o era Sheker. Emet es verdad, Sheker es mentira. La disyuntiva de Adán era subordinarte a su deseo, que era come de todos los árboles del jardín, o no subordinarte, que es seguir tu propia voluntad. O la voluntad, o metes tu voluntad a su voluntad, o tu voluntad se vuelve su voluntad. Eso no quiere decir que te vuelves un autómata, porque siempre tenemos la disyuntiva. O la no voluntad es yo hago las cosas como yo quiero, o como yo las entiendo, o como yo quiero experimentar. Por lo tanto, cuando una persona hace de su voluntad la voluntad de Hashem, se conecta a Hashem. Cuando la persona hace su voluntad, su propia voluntad, dijimos muy claramente que es emetes, servir, conectarte a Dios, y la palabra sheker, que es mentira, significa conectarte a otra cosa. Conectarte a otra cosa. Entonces la persona puede no tener conciencia que se está conectando a otra cosa, pero la palabra sheker, es más, hay un dicho muy claro que dice, no hay nada más falso que la boda zará. Entonces, vamos a entender por qué la gente no se quiere conectar a la vida y no se quiere conectar a Hashem y no se quiere conectar a la verdad y se quiere constantemente conectar a otras fuerzas. Lo que pasa es que el tema central, desde un punto de vista humano, en el tema de la idolatría, es dónde queda el yo ante la decisión. Porque muchas veces dices, es que si tengo que obedecer, me vuelvo como un robot. Mi yo se subyuga a otra fuerza que no soy yo. Por lo tanto, las personas fallan en el sentido de que ellas quieren influenciar y controlar las fuerzas espirituales. Por eso lo tengo en color oscuro, para que entendamos esto. En el judaísmo, el propósito de todo ser creado es alcanzar un crecimiento moral y un crecimiento espiritual, imitando las cualidades divinas. Esto es importante explicar porque en el mundo físico tú te contactas con algo cuando te acercas a algo. Entonces, si yo me quiero conectar con mi tacita de té para tomar té, entonces me acerco. En el mundo físico, todo lo que es me quiero acercar a algo es a través de la cercanía. Pero en el mundo espiritual, dado que no hay fisicalidad, la conexión o la cercanía se da por imitar cualidades. Por lo tanto, esto es lo que se dice en latín imatio Dei.
estás más cerca de Dios si te pareces a Dios y estás más lejos de Dios si no adquieres las características de Él. Entonces, por eso es tan importante esas 13 Midot Rahamim. Esas 13 Midot Rahamim no las decimos para alabar a Dios, aunque también tiene una función de alabar a Dios, sino las decimos para aclararnos a nosotros cuál es la forma de conectarnos. Entonces, no te conectas porque estás en Israel, ni porque estás en el Kotel, ni porque estás en el Shul. Te conectas porque quieres parecerte a Él. Deseas imitarlo, deseas emularlo. Y así como tú eres Hanún, yo quiero ser Hanún. Y así como Dios es verdad, yo quiero ser verdadero. Y así como Él es misericordioso, yo quiero ser misericordioso. Por lo tanto, en el ambiente espiritual, las cosas para que estén pegadas o que estén unidas tienen que tener compatibilidad. Por lo tanto, los seres humanos nos acercamos a Dios a través de las acciones que imitan el comportamiento o los atributos divinos. Entonces, acá viene un tema muy, muy importante, porque la realidad es que la idolatría, en términos psicológicos, son dónde queda el yo ante mi toma de decisiones. Como que la persona quiere retener el poder de sus decisiones y decir, yo voy a hacer lo que yo entiendo, voy a hacer lo que yo valoro, voy a hacer lo que... Entonces, lo que él proyecta es a lo que él quiere meter su fuerza y su credo y su fe. ¿Por qué? Porque al darle fuerza a lo que él cree y a lo que él hizo, él siente que él se engrandece. Por lo tanto, cuando una persona pone en el centro de su credo y energiza y pone su atención y pone sus esperanzas en esos conceptos que él decidió poner, él está sirviendo a sí mismo. Y esto es una cosa muy, muy, muy importante porque al final de cuentas, este es el problema de la humanidad. La persona decide en qué creer, decide cómo creer, y normalmente la persona autoproyecta esas fuerzas y esas fuerzas las energiza. Entonces, cuando se voltea la persona, su voluntad, su energía, su creencia, su emuná, la está poniendo a lo que él cree, a lo que la persona construyó. Y por lo tanto, es una forma de autoservicio. Entonces, cuando tú estás autoproyectando y estás poniendo, mi voluntad es esta y lo que yo entiendo es esto, yo lo que voy a hacer es esto y lo voy a hacer de esta manera porque esto es lo que yo entiendo y esto es lo que para mí es. Entonces, todo lo estás recortando a la medida del hombre y lo estás limitando a la medida del hombre. Si tú haces las cosas porque es lo que tú crees y porque es lo que tú decidiste, te estás sirviendo a ti mismo. No estás sirviendo a Dios. Y por lo tanto, sirves a algo que es completamente limitado. Entonces, hoy en día, pues básicamente la gente ha puesto todas sus esperanzas, siempre es en el hombre. Ahorita vamos a explicar la silla del lugar, pero el concepto es el siguiente. Pone la ciencia. Yo creo en la ciencia, creo en los hallazgos. Yo he estado con gente brillante, científicos, doctores, que tienen una fe tan grande en la ciencia. La ciencia va a curar todo, a través de la ciencia la persona va a encontrar cómo vivir eternamente, la ciencia va a dar la solución a esto. Todo el deseo de la persona va hacia eso, es completamente idolatría. Por otro lado, cuando la persona ve la naturaleza y dice, es que es increíble las reglas, las leyes naturales de renovación, de cómo cuando hay demasiada población el mismo mundo las contiene, cuando hay esto, hay otro, cuando vienen los ciclos, que este ciclo afecta a este ecosistema, pero renueva el otro ecosistema. Cuando uno ve
la naturaleza y adora cómo están hechas las leyes naturales, también se está autoproyectando. Entonces, verdaderamente es difícil el concepto de no caer en idolatría. Hay un rabino muy famoso de Chabad que dice que las idolatrías actuales son el dinero, el yo, siempre el yo es el dinero, y con todo el materialismo es lo mismo. Porque tú dices, ¿de qué depende que sea feliz? ¿De qué depende que pueda viajar? ¿De qué depende que pueda desarrollarme? Pues de mi capacidad económica. Entonces, por lo tanto, la persona invierte toda su energía en generar esa capacidad económica como si eso le va a dar sentido a él de qué es. Entonces, todo lo que es el dinero, el materialismo, obviamente, es fuertísimo. Y por eso también en el pueblo judío no ha habido una falta de motivos para saber que tenemos una tendencia muy fuerte idólatra hacia los fines de las cosas materiales y hacia el dinero. Ahí estamos fallando duramente. El concepto de yo como una figura central, ahorita lo vamos a explicar cuando expliquemos las pirámides jerárquicas, el deseo al amor exagerado o a las otras personas o a ser amado o amar a alguien, la felicidad se puede convertir también en una idolatría, porque es una trampa que tú proyectas, que eso es lo que te va a determinar quién eres tú. El ser una celebridad y el tema de los derechos adquiridos, que es sentirte que tienes derecho a las cosas y sentirte frustrado cuando las cosas no son como tú quieres. Es un tema muy interesante. Y por último, quiero traer una cita de un rabino que se llama el Kotzker Rebbe, que es un rabino inteligentísimo, pero con un nivel de acidez fuerte. Y dice, la prohibición de hacer ídolos, un segundito, no les voy a pasar la barra para arriba. Perdón, es que la borré sin querer. Les quiero leer la cita del Kotzker Rebbe. Dice, la prohibición de hacer ídolos incluye en sí la prohibición de hacer ídolos de las mitzvot. Imagínense a qué nivel el judaísmo trata con seriedad el tema de la idolatría. Hacer ídolos de tus maestros, de tus rabinos, inclusive de las mitzvot. Cuando yo digo hacer ídolos, es entender que es el fin de las cosas y no el medio de las cosas. La misma, hay gente que me ha preguntado y me dice, ¿y no es idolatría cuando sacan la Torá y la gente se avienta y la besa y esto y el otro? Puede convertirse. Estas sectas hasídicas que ven a su rebe como el iluminado, el tzadik, que les va a traer a ellos la geulá y le piden a él o le rezan a él, eso es idolatría. No sé si ustedes saben, pero hubo un conflicto muy, muy fuerte con el Gaón de Vilna, porque el Gaón de Vilna nunca quiso entrevistarse con el Alter Rebbe de Chabad. Y hay un casi odio que se hizo fuertísimo en el siglo XVI, en el siglo XVII, perdón, por este problema. El problema que vio el Gaón de Vilna, de que en ciertos aspectos la gente puede darle tanta fuerza a la figura del rabino, a la figura del rebe, a la figura que lo vean como un intermediario. Y entonces, en el instante que tú tienes intermediarios, estás cayendo en idolatría. Alguien me escribió, ahorita lo veo, no me quiero distraer, pero básicamente lo que él está diciendo, entonces sí lo voy a tener que ver un segundito, porque a lo mejor es algo importante. Ah, no. El besar la mezuzá al entrar y salir de la casa, todo depende que tengas en tu mente. A lo que me refiero es que cuando tú ves la halajá es el medio para conectarte, pero no es el fin. Por lo tanto, en el momento que tú conviertes en lo que es un medio, lo vuelves un fin, es la definición perfecta de idolatría. Entonces, cuando tú le das poder a un objeto
y no lo ves como un medio para, sino lo ves como el fin de algo, estás cayendo en idolatría. Entonces, los judíos podemos hacer idolatría cuidando la halajá. Cuando se vuelve eso el fin y no te das cuenta que toda la halajá y todas las mitzvot son el medio para, no la finalidad. Es algo muy, muy delicado, pero básicamente es, me preguntan si besar la mezuzá o besar la Torá. Obviamente no es, lo que pasa es que los seres humanos estamos en un constante sufrimiento por la dificultad que tenemos de conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Entonces nos agarramos de fetiches, nos agarramos de cosas para que estas cosas sean como un poco más tangibles por la incapacidad que tenemos de generar este concepto de ese Dios de la nada, de ese Dios que no podemos point out. Cuando eres chiquito te dicen, Dios está en todas partes, pero Dios no es esto y Dios no es el otro y no te vayas a imaginar a Dios, pero Dios no tiene esto y Dios no tiene forma. Los Yehudim crecemos con constantes interrogativas, ¿qué es Dios? El fin es la conexión, el fin es Dios. La conexión es el medio para generarlo. Pero el fin de la doctrina judía es conectarnos con ese Dios viviente. Ahora, de las cosas más importantes que tenemos que entender es que cuando, bueno, a lo mejor lo voy a dejar eso para una conclusión, porque quiero explicar qué significa conectarte con Dios en términos de vitalidad y qué conectarte con cualquier otra cosa que no es Dios, que es la muerte. La decisión del hombre es siempre la misma. Tenemos la misma decisión que tuvo Adán Arishon en Gan Eden. Siempre regresamos a lo mismo, si conectarte o no conectarte. Entonces, cuando tú decides bajo tus propios medios cómo conectarte, te está sirviendo a ti. Ya. Entonces, hay que tener esto como con gran claridad. Ahora, para poder entender un poco esto, hay que entender cómo Adán, que estuvo en contacto con Dios, que hablaba con Dios, Abel y Caín, que tuvieron contacto con Dios y hablaban con Dios, ¿en qué momento y cómo cayó el hombre en la idolatría? Porque así también podemos nosotros entender en la caída nuestra, Had Shalom, a pensamientos idólatras. Este concepto de idolatría está muy familiarizado con un personaje de la Torá de la tercera generación que se llamaba Enosh. Hay un problema. Hay un Enosh en la tercera generación que cayó en el concepto de idolatría, pero por otro lado hay un Enoch en la séptima generación, que es el papá de Metushelach, que a la vez es el papá de Noach. Y ese Enoch de la séptima generación fue un ser tan elevado espiritualmente que Dios se lo llevó antes de que se corrompiera y lo llevó y se convirtió él, según la tradición zoarítica, en el ángel Metatrón. Entonces hay que definir que no estamos hablando de el Enoch de la séptima generación que se volvió este ángel, que es el abuelito de Noaj, sino estamos hablando de la tercera generación. El que describe este proceso, tanto de caer en la idolatría como salir de la idolatría, es el Rambam, que es Maimónides, y dice así: nadie negaba originalmente a Dios y su supremacía. Todo el mundo le quedaba claro quién era Dios, la supremacía de Dios. Pero de pronto la gente vio las obras de Dios, como son la luna, el clima, los planetas, las galaxias, el sol, las estrellas, y así como las fuerzas de la naturaleza, el viento, el agua, los árboles, etcétera, y empezaron a decir: démosle honor a las obras de Dios. Lo que esto significa es que ellos veían a Dios y dijeron: Dios creó esto, honremos la obra de Dios. Y esto es el principio de la idolatría. Porque entonces la persona veía a Dios como inalcanzable, inaccesible, y pues vamos a darle cabod
a lo que Dios creó, las estrellas, las galaxias, los horóscopos, las fuerzas, las estas, la naturaleza. Y en el momento que la persona, en vez de rendir homenaje directamente a Dios, pone cualquier cosa en el camino, aunque sean las obras mismas creadas por Dios, eso es el proceso del descenso al camino de la idolatría. Por lo tanto, cuando vemos, este es el proceso de devolvement hacia la idolatría, pero por otro lado, el mismo Rambam cuenta cómo fue que Abraham se deslindó de la idolatría. Y es exactamente al revés. Abraham venía de una casa de idólatras, el papá era fabricante de ídolos, vivía en Mesopotamia, quiere decir, todo su ambiente era pro ídolos, y la Torá nada más nos cuenta que Abraham nació de esta familia y se fue, tuvo el Lej Lejá, tuvo un llamado de Dios, etc. Pero no nos dicen el proceso. Y el proceso que usó Abraham es exactamente el inverso al que pasó de la decadencia. Él empezó a cuestionar todo lo que la gente decía que era Dios. Entonces él dijo, bueno, Dios es la naturaleza. Y dijo, es el agua, es el sol. Y fue descartando. Y fue viendo que no, nada que podía él entender podía ser Dios. Que Dios está por encima de nuestro entendimiento y de nuestra creación, de la creación. Y más bien todas estas cosas eran cosas creadas por Dios, inclusive los ángeles, inclusive las manifestaciones que tiene Dios a través de la creación son intermediarios, uno los pone como un fin y no como un medio para acercarse a Dios. Esto es muy interesante y lo voy a ahorita plasmar de una manera un poco más gráfica, porque hay que entender en qué momento una persona está haciendo idolatría. Porque la primera escena, la primera pirámide que vemos acá, la que está sin color, yo quise ponerles la única que encontré que hablaban de la jerarquía divina. Cuando estamos hablando de que Dios es la primera causa y Dios está por encima de la creación, del tiempo y del espacio, entonces estamos haciendo una pirámide que es correcta para el judaísmo. ¿Por qué estamos haciendo una pirámide correcta para el judaísmo? Porque la punta o la cima o la cúspide de la pirámide es como una silla. Y la silla nunca se queda vacía. Y en este mundo nada se queda vacío. Este es un concepto de Kabbalah muy, muy importante. Entonces, el punto de la idolatría o la no idolatría es a quién pones en la cima. Cuando tú piensas que la Torá no es divina, y tú piensas que no hay revelación, y tú piensas que este mundo a lo mejor ha estado toda la existencia y que va a seguir estando, y que no hay un creador y no hay un momento de Bereshit, etc. Entonces, quitas a Dios de la cúspide. Si tú tienes a Dios en la cúspide, entonces tú puedes estar en el nivel que estés. Yo no estoy hablando de tu nivel necesariamente de observancia o de cercanía, pero sabes ver para arriba y sabes quién está arriba. Entonces tú puedes estar en un nivel bajo de observancia o en un nivel bajo, pero tienes que saber en qué lugar te encuentras en la pirámide. El problema sucede cuando la persona quita a Dios de la silla. En el momento que tú no reconoces que el mundo fue creado por Dios, que Dios es la causa de todo, que Dios hizo esto, que Dios se manifestó en Arsena, que la moralidad depende de Dios, no del hombre. En el momento que tú quitas a Dios, esa silla no se queda vacía. Esa silla está ocupada, tiene que ser ocupada por alguien. Entonces puedes poner ahí a la naturaleza, o puedes poner ahí a los astros, o a los horóscopos, o a las fuerzas naturales. Puedes poner al que sea, pero en el momento que desplazas a Dios de eso, realmente esa silla es ocupada por tus propias creencias. Por lo tanto, cuando tú le pones tus propias creencias
y le das esas fuerzas y dices, bueno, es que yo creo en la ciencia. Yo creo que el mundo se hizo de esta manera. Y yo creo que no hay una moralidad universal, sino la moralidad depende del hombre. Lo que tú estás haciendo es que te estás, aunque esta es una como, es de risa, lo puse un poco jocosamente, en el momento que sacas a Dios, esa silla queda vacía. Y como no puede quedar vacía porque en el universo no hay nada vacío, esa silla es ocupada por otra fuerza. Y como tú decides a quién poner ahí, te pones a ti. Por eso es constante y importante hablar que la idolatría es una autoproyección. Entonces, en el momento que tú te pones, tú eres el que va a determinar en qué va a creer, por qué va a creer, qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Entonces, te estás sirviendo a ti mismo. Inclusive, esta pirámide, que es la famosísima pirámide del psicólogo Maslow, pone encima a la figura de la persona. Esto es un tema muy, muy delicado porque estamos constantemente con una tentación de medir y de poner y de obedecer a lo que uno cree que es lo mejor para uno. Y en el momento que tú eres esa parte y esa ser que pones ciertas tendencias en esa silla, te estás posicionando a ti y estás desplazando a Dios. Hay algo muy interesante porque la palabra para idolatría en la Torah se dice abodá zará. Abodá significa trabajo, acción. Zará significa extraña. Entonces, dicen los jajamim, es extraño la idolatría porque son dioses que te ofrecen mucho, porque tú depositas en ellos tu fe, como que la espiritualidad la quieres manipular. Y la espiritualidad tú no la puedes manipular. Este es el tema interesante. La diferencia entre el judaísmo y otras ismos, otras disciplinas, es que en el judaísmo la persona es secundaria y es afectada por las fuerzas espirituales. Pero en cambio, en las otras disciplinas idólatras, la persona quiere manipular las fuerzas espirituales. Entonces, hay que entender que los seres humanos no podemos manipular las fuerzas espirituales. Y la manipulación de las fuerzas espirituales es una tendencia de que tú estás afectando el orden de cómo las cosas fueron creadas. El concepto de Abodá Zará es un concepto muy raro porque dicen que son, cuando tú pones por ejemplo, tu fe en la ciencia, en los doctores, en el dinero, en la capacidad económica, cuando verdaderamente tienes un problema, piensen en Azcárraga. Azcárraga murió de 60 y tantos años, con todo el dinero del mundo, por un cáncer de páncreas. Él puso toda su energía y le apostó todo a un fin económico. Cuando tuvo el cáncer, ese fin económico fue extraño a la petición de salvarse de Azcárraga. Lo mismo el doctor. Podía pagar el doctor en la Mayo Clinic, en cualquier lugar del mundo, allá en Sloan Kettering, no importa dónde fue a tratarse, puso toda su esperanza en ese doctor y obviamente no depende el outcome ni de tu dinero, ni de... tampoco estamos peleados con eso, pero eso siempre van a ser medios pero no son el fin. Entonces, es muy interesante. El concepto de Abodá Zará significa que cuando tú te enfrentas a eso que le diste toda tu cabaná y toda tu energía, es extraño a tu petición. Es como la gente que tiene ídolos o tiene figurillas en su casa que les pide y se arrodillan a los santos y todo. Es depositaron su fe en algo y es algo que no tiene contacto con la realidad, no es falso y es totalmente insensible a tus necesidades porque no tienen los medios para curarte.
es muy importante que entendamos y contextualicemos. Hay un tratado de idolatría completamente impresionante en el Talmud que se llama Masejet Avodah Zarah. Y la Masejet Avodah Zarah está comprendida a su vez en un cúmulo de leyes que se llaman Nezikim. Y la palabra Nezikim son daños. Es muy importante que veamos esto. Haz de cuenta, daños a la propiedad, o daños al cuerpo, o daños materiales. Por ejemplo, una persona que te presta una casa y se la incendias, se llaman daños, y son cosas como de cosa civil, de responsabilidad civil. Y es increíble, pero el Masejet Avodah Zarah está contenida dentro de la Masejet de daños. Entonces, lo que significa esto es que cuando una persona cree en idolatría, se daña. Se daña porque se divorcia de la fuente de vida y de la fuente de energía que es vital, que es Dios. Entonces, todas estas cosas a las que le damos fuerza, que son temporales, que el dinero, que una relación, que la ciencia, todas estas cosas que nosotros depositamos tanto tiempo y tanta fe en ellas, son cosas que nunca nos van a responder, porque eventualmente son cosas que nosotros mismos creamos y están con las mismas limitaciones que nosotros tenemos para curarnos, para salir adelante. Quiero terminar esta clase y dejar lugar para preguntas con el concepto de que la Torah también puede ser presa de idolatría. Y lo que podría ser que la Torah cayera en idolatría es separar la Torah oral de la Torah escrita. Las personas no nos gusta muchas veces que los jajamim o que los comentaristas le agreguen cosas a la Torah. Como que decimos, bueno, es que esto dice la Torah, y ya como lo que dice la Torah es lo que dijo Dios, y ya no queremos más información, porque ya bastante es lo que pide la Torah, como para agregar todo lo que piden los jajamim. Entonces, este concepto que tenemos los seres humanos constantemente de resentir un poco la Torah de Rabanán y la Torah oral, y nada más tratar de agarrar la Torah escrita, esto fue es un problema filosófico muy importante que ahorita voy a describir, pero históricamente fue verdaderamente la diferencia que hubo entre Sedukim, los seduceos, y los fariseos, los prushim. En términos generales, nosotros sobrevivimos gracias a que somos prushim, somos fariseos. ¿En qué sentido somos fariseos? Nosotros vamos como la Torah de los rabinos. Los rabinos ven la Torah y bajo leyes muy extensas y muy complejas dilucidan la Torah y dan posek halajá y la renuevan constantemente. ¿Por qué? Porque la Torah escrita tiene cosas muy encriptadas y muy básicas. Por ejemplo, la Torah no te dice cómo cuidar Shabbat. Nada más te dice que cuides Shabbat, pero no te dice cómo cuidar Shabbat. La Torah te dice, no comas carne con leche porque no es bueno cocinar al becerro en la leche de su madre, pero no te explican qué significa tener una cocina separada de carne y leche, cuánto tiempo hay que tener. Entonces los saduceos, los tzedukim, que fueron los textualistas de la Torah, empezaron a tomar la Torah como una cosa ya dada, como una constitución que tenía que ser cuidada al pie de la letra. Y lo que sucedió es que no hay tzedukim hoy en día. Y que mueren los tzedukim. ¿Por qué mueren? Porque ellos quisieron decir, esto es el judaísmo. Y ya les dije que en términos generales, cuando una persona dice, esto es Dios o esto es la Torah, está cayendo en idolatría, porque está limitando la posibilidad que tiene la Torah. Por lo tanto, hoy en día no hay tzedukim, los tzedukim murieron, los tzedukim se aniquilaron porque se pegaron a una Torah dada que no tiene continuidad, que no tiene vitalidad
y que era estrictamente eso. Y por lo tanto no tenía la capacidad de renovarse. Cuando nosotros vemos la Torá puede ser que no hable de inseminación artificial y no hable de genética y no hable de energía satelital y de celulares. ¿Y por qué el judaísmo ha podido con esos temas de eutanasia o de trasplante de órganos o si el hombre puede ir a la luna, cuando la Torá no habla de esto? Y ahí está el concepto. La Torá es un código que fue dado en simultaneidad con leyes de exégesis en que las personas puedan entender lo que dice la Torá y contextualizarlo en el tiempo que viven. Y esto lo vuelve dinámico y no estático. La idolatría es estática porque es definida y es limitada. Y en cambio, la no idolatría es dinámica, es aplicable a todos los tiempos y es una forma de conectarse a una cosa viva. Por eso se llama Torat Haim. Por lo tanto, esto es un tema muy, muy delicado porque nosotros podemos en nuestro deseo de servir las cosas y nuestro deseo de aclararnos, decir, es que ya quiero entender qué es esto y qué es esto, nosotros podemos hacer errores de determinar, es que esto es el judaísmo, es que esto es Dios. Y es precisamente lo que no quiere que se haga el judaísmo. Nunca que se vuelva estático. Cualquier cosa que es estática cae en la idolatría. Y cualquier cosa que es dinámica y que te reconecta, y por eso el pueblo judío es un pueblo que se renueva, es un pueblo que sigue, es un pueblo... Estuvimos nosotros en contacto con los griegos. ¿Qué son ahorita los griegos? Con todos sus dioses. Estuvimos en contacto con una cultura como Egipto, que fue la cuna más grande de toda la humanidad. ¿Qué es ahorita Egipto? Estuvimos en contacto con Roma y con Alemania, con todos sus panteón de dioses y sus conceptos, y todos sus conceptos están basados en enfatizar la importancia del hombre y sacar a Dios del panorama. No sé si ustedes saben, pero en términos de la mitología griega es tremendamente influyente en toda Europa y en todo Occidente, y obviamente influyó tremendamente la mitología germana. Y no sé si lo saben ustedes, pero en términos generales, la diferencia entre Am Israel y todas las demás creencias es un concepto muy sencillo. Pero ese concepto sencillo hace la diferencia de quiénes somos nosotros en términos espirituales y quiénes son ellos y las demás religiones. Vamos a poner 2 círculos. Ok. Para los griegos, los romanos, los germanos, el hombre era el centro del mundo. Por lo tanto, ellos hicieron a sus dioses a imagen y semejanza del hombre. Evidentemente, cuando tú ves a Zeus, es un hombre poderoso, y Afrodita, y cuando tú ves la mitología germana, tú ves lo mismo. Inclusive la última obra de Wagner, del Anillo de los Nibelungos, que es una serie de óperas que hablan de la mitología germana, es increíble, pero la última ópera se llama Götterdämmerung, que significa la muerte o la caída de los dioses. Por lo tanto, el concepto de antropocentrismo es un concepto que posiciona en el centro al hombre. Y por lo tanto, todo está hecho a imagen y semejanza del hombre y a medida del hombre. Por eso los dioses en Grecia y en el Olimpo eran, uno le tenía celos al otro, el otro era esto, el otro era compasivo, el otro era bueno, el otro era malo, porque todo estaba hecho a corte del hombre. Y eso verdaderamente permeó completamente el occidente. Por otro lado, en el judaísmo, el hombre es muy importante porque el hombre es la corona de la creación, pero en el centro
es Dios. Y el hombre es periférico a Dios. Y esto se llama teocentrismo. Por lo tanto, vean la diferencia. La diferencia es que todo acá está hecho como una autoproyección del hombre. Y aquí el hombre tiene que ver como excelso y tiene que ver como su parámetro, no otro hombre, sino Dios y la infinitud de Dios. Por eso hoy en día ves muy claramente qué le pasó a todas estas culturas. Grecia y todas las culturas antiguas, obviamente no hay nada de ellas. ¿Por qué? Porque conforme el hombre ponía las pautas, el hombre limitaba también al propio hombre su existencia. En cambio, como nosotros, nuestro parámetro es Dios, y Dios es algo inconcebible, incomprensible, que todo el tiempo queremos nada más tratar de entender, entonces hay un dinamismo que le ha permitido al pueblo judío tener eternamente un desarrollo. Estamos a punto de acabar y quiero, la última parte es un tema muy interesante. En el momento que el hombre hizo el Egel Azaf, en el momento que Dios vio que este grupo de gente, aunque le echaron ganas y se mejoraron y recibieron la Torá y tuvieron la revelación, etcétera, etcétera, se dio cuenta Dios que el hombre no estaba en nivel. Puede ser que Moshe sí, obviamente, y lo Sabó también, pero el pueblo en general no estaba en un nivel de tener una vida tan cercana a Dios en lo cotidiano. No podían, no entendían cómo podían hacer esto. ¿Por qué? Porque era un pueblo que había salido de la idolatría. Y no puedes cambiar un mal hábito como ser esclavo y ser idólatra, y de repente ya te volviste libre y eres un Eved Hashem y estás por encima de todo. Entonces es muy interesante porque en el momento que hicieron el Geta Egel, casi la siguiente parashá habla de la formación del Mishkan, la formación del tabernáculo. Como diciendo, debido a que el hombre no tiene la capacidad de conectarse en una manera y vivir en una manera tan pegada a Dios con la presencia divina, vamos a tener que hacer un lugar en donde la presencia divina se sienta más y la gente se refuerce su pensamiento con este tipo de actitudes. Y muy interesante porque la palabra Mishkan viene de la palabra Shejinah. Quiere decir, la persona no se sintió preparada para vivir con la Shejinah en manera constante y en manera presente. Entonces tenía la persona que tener como un recordatorio de la Shejinah y que pudiera tener acceso a eso cuando se le ofreciera. Entonces, en el campamento se hizo un Mishkan y el Mishkan viajaba con las personas para que las personas no se sintieran tan perdidas. Es casi como el niño bebé que va primero al kinder y que pues la mamá se queda ahí cerquita para darle seguridad. Necesitábamos esa figura para darnos seguridad. Entonces, quiero tocar un punto muy interesante que en algún momento lo vamos a desarrollar más. En términos generales, la creación del Mishkan es para el hombre como para Dios es la creación del mundo. Entonces, nosotros lo que trató de hacer Dios, porque esto es muy importante para la siguiente clase que vamos a hablar de la destrucción del Bet HaMikdash y de cómo se va a reconstruir el Bet HaMikdash. Porque el Mishkan y el Mikdash es lo mismo. Uno era portátil y el otro es fijo en Jerusalén, pero es el mismo concepto de tener un lugar a donde la persona sienta esa presencia divina y no tenga que estar en dudas y cuestionando cada instante este trabajo que ha sido tan agotador y tan maravilloso a la vez, pero es muy complicado. Por lo tanto, el Mishkan es al hombre lo que la creación es a Dios. Esto es muy interesante porque estamos diciendo, Dios crea el mundo y que Neged Midá a esto, una cosa por otra, el hombre crea el Mishkan. Son paralelos.
Y sabemos que Dios crea el mundo en el pulso de 7, quiere decir 6 días trabaja o 6 días transforma y el séptimo día integra. Por lo tanto, es increíble, pero esto se traduce a que el hombre crea el Mishkan durante los 6 días de la semana, pero el séptimo día integra. Entonces, todo nuestro concepto de Shabbat surge de la creación del Mishkan. Por lo tanto, esto es una cosa que yo les ofrezco a ustedes como una muy buena práctica, que neged la idolatría se creó el Mishkan. En contra de la idolatría se creó el Mishkan. Y del Mishkan salen cómo una persona tiene que transformar el mundo y tiene que tener un día de integración llamado Shabbat. Por lo tanto, la persona, ¿qué es la muestra más perfecta? Anti-idolatría. ¿Cuál es el ejercicio más sublime que tiene el ser humano para ir en contra de la idolatría? El Shabbat. Porque Shabbat es la forma en que la persona demuestra, por un lado, que Dios creó el mundo y por otro lado demuestra que Dios nos sacó de Egipto. Esa doble función que tiene Shabbat, que aparece una vez como Shamor et Yom HaShabbat, cuidarás el día del Shabbat, y por otro lado Zahor et Yom HaShabbat lekachó, que significa recordarás el Shabbat. Esa función dual del Shabbat, de cuido Shabbat como un testimonio de que Dios creó el mundo, y por otro lado, Shabbat es el día que cuido porque Dios me sacó de Egipto. Por lo tanto, el punto más crucial para que una persona se mantenga sin la tentación constante de caer en idolatría es Shabbat la solución. Porque en Shabbat la persona vive una experiencia que da todo su ser y pone su voluntad en hacer la voluntad de Hashem. Y por lo tanto es la forma práctica de cómo conectarte de la mejor manera posible a lo que es la definición de Dios. Ya no me da tiempo de hablar del mes de Av, pero básicamente el mes de Av es un mes que tiene una dualidad tremenda, porque la dualidad del mes de Av es que por un lado, los 9 días desde el Rosh Chodesh Av, que es hoy en la noche, hasta el 9 de Av, que es el día del ayuno, son como 9 días que son equivalentes como a 9 meses de embarazo, en donde se gesta o la tragedia o se gesta a Mashiach. Entonces, la energía que tenemos esos 9 días, son 9 días que la persona casi los vive como con restricción. Hay mucha gente que acostumbra a no comer carne y no oír música y casi es como un luto. Se bañan, pero nada más por partes. Se vive una época de mucha estrechez con la finalidad de trabajar sobre tu ego personal. Porque tu ego personal es el que puede determinar si lo que tú deseas es conectarte o lo que tú deseas es servirte a ti desconectándote. Por lo tanto, a partir de hoy en la noche hasta Tisha B'Av, que es el próximo jueves, miércoles en la noche y jueves, es una época que tenemos que verdaderamente hacer una hincapié muy, muy fuerte en qué estamos poniendo nuestra energía y en qué estamos energizando en nuestra vida, que no es necesariamente a Kadosh Baruj Hu. Porque mientras el templo no se reconstruya y mientras Am Israel siga esparcido por el Galut y sigamos en la diáspora, quiere decir que tenemos todos el mismo problema. Y por lo tanto, todos somos responsables de arreglar este problema de Avodah Zará. La clase que entra, vamos a empezar con esta diapositiva. La clase que entra es una clase donde vamos a entender que la energía no es una energía negativa. Es una energía
Y que sea positiva o que sea negativa va a depender del tratamiento que le demos a nuestro ego personal y usemos esa energía para conectarnos a Kadosh Baruj Hu, al ser que es el que es. El Yud Kei Vav Kei es la variación de todas las formas del verbo ser. Por lo tanto, cuando Dios se presentó a Moshe, le dice, yo soy. That's it. Yo soy la definición de la existencia. No soy esto, no soy esto, no es nada limitado. Es el que fue, el que es, el que será, es. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que para ser, no nos tenemos que bloquear y decir es que yo soy, sino para encontrar verdaderamente lo más amplio de nuestro ser, es conectarnos al que es. Nosotros nada más somos en base a que Él nos creó. Entonces, no equivoquémonos de poner fuerza a nuestra personalidad y a nuestra belleza y a nuestro dinero y a nuestras capacidades y a nuestras profesiones. Nada más somos vehículos de conexión para conectarnos con el único que es. Y si queremos verdaderamente ser, tenemos que perder ego y conectarnos y no imponernos en el camino y no sentirnos intimidados, que nuestras ideas son las que tenemos que servir, sino tenemos que servir a Kadosh Baruj Hu. Es una clase compleja, es una clase de tipo más filosófico, pero me parece que es una clase muy importante porque tenemos que entender que nosotros energizamos nuestras creencias. Entonces es una época de mucha rectificación, es una época de mucho alineamiento, es una época donde hay mucha luz, es la época del verano, es donde más sol hay, y es también donde nuestros defectos se ven más plasmados, con más claridad. Por lo tanto, estos días no son días precisamente de luto, pero son días de introspección y muy importante, en donde la restricción que vivamos nos debe de servir para conocer verdaderamente lo más profundo de nuestros corazones. O estamos de un lado o estamos del otro lado. Entonces tenemos verdaderamente que hacer un esfuerzo muy, muy grande para transformar toda nuestra energía y ver cómo hacer para conectarnos con lo único que realmente existe, que es Akadosh Baruj Hu. Y no caer en nuestras subjetividades y nuestras comodidades y poner en la cabeza del servicio divino, poner a la mente humana y a la ciencia y a puras cosas que obedecen la humanidad. Hay que saber, hemos dicho en esta campaña, en esta época de cuarentena, que el problema que estamos viviendo es que hemos coronado mal al Creador, hemos puesto en la pirámide a otras cosas, pero no hemos puesto a Dios. Entonces, el que se llame el coronavirus, que es el Keter virus, es a quién le estamos poniendo la corona en la pirámide. ¿Se lo estamos poniendo a Kadosh Baruj Hu o nos lo estamos poniendo a nosotros o a la ciencia o a los sistemas económicos? Entonces, va por ahí el camino para encontrar nuestra eternidad, nuestra conexión, la verdad y la vida. Dice en la Torá, puse frente a ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la Torá y la de esta. Escoge la vida. Entonces, escoger la vida es escoger a Dios, únicamente, no a nadie más. Y no a poner intermediarios, no necesitamos de ningún intermediario. Ni necesitamos rabinos, ni necesitamos cosas, estamos directo, tenemos un trato directo con Dios, nos podemos sentar en la sala y pedirle y orarle y enojarnos y hablar con Él. Él es el único que nos puede responder, nada más Él. Entonces, esa es toda nuestra intención, tiene que ser cómo tener una conexión con Él. ¿Cómo están de preguntas? Yo tengo una cita médica que me tengo que ir relativamente rápido. Tengo 3 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta. Y pues, Bebakashá, alguien que tenga. Yo te puedo preguntar algo. Por supuesto. Estabas hablando de que se hizo el Mishkan porque la gente necesitaba algo para ver dónde está.
Sí. Pero de esto ya pasaron 3000 años. ¿Qué pasa con la gente en esos 3000 años? O sea, sí es muy difícil como esta generación del desierto que estuvo mucho más cercana de Dios que Sí. nosotros, tenemos 3000 años sin nada. Bueno, entre el Mishkan y la creación del primero y segundo Bet HaMikdash, hubo primero y segundo Bet HaMikdash y hubo el tabernáculo que estuvo en Shiloh. Quiere decir, llevamos sin nada 2000 años, no 3000. 2000. Y en esos 2000 años, el problema que tuvimos es que no tuvimos la capacidad de relacionarnos a través del Mishkan o a través de esa cercanía. Y ahí el problema, que lo vamos a ver la clase que entra, por un lado hemos ganado mucha emuná, quiere decir, la mayor parte del pueblo judío desde 2000 años para acá se ha perdido, se ha asimilado, se ha convertido en otras religiones, se han perdido, pero una quinta parte ha sobrevivido. Pero esa quinta parte que ha sobrevivido ha hecho que el sueño no era tener un Mishkan. El sueño no era tener nada para que tú sientas la presencia divina. El sueño era tener la presencia divina y vivir con esa presencia divina sin necesidad de nada. En tu casa, en tu campo, en tu vida cotidiana, tener la presencia divina. Por lo tanto, el Mishkan es como, bueno, ya que son tan inmaduros, les vamos a dar un Mishkan. El que no tenemos Mishkan no habla nada mal de nuestra generación. Habla mal de nuestra generación el que, quiere decir, lo ideal no es tenerlo. Lo ideal es que tú en tu casa, en tu familia, en tu vida cotidiana puedas tener la presencia divina. El problema es que reforzaría mucho al pueblo de Israel y a toda la humanidad tener algo más presente. Desgraciadamente, la falta de esa presencia es completamente la culpa nuestra por la falta de unión que hay en el pueblo de Israel. Eso es algo que lo vamos a ver la clase que entra. Porque Dios no se puede conectar con fragmentos. Sí se puede conectar, pero entonces se conecta contigo en lo personal, en tu mesa de Shabbat, en tu vida, en la Shekhinah de una persona, en su rezo diario. Pero como Adán se fragmentó tanto, la recreación de Adán requiere que haya, que estos fragmentos se reúnan para generar otra vez una unidad, para que se conecte Dios con esa unidad, y ese es el momento de Yemei Mashiach. Pero en el interim, el pueblo de Israel ha estado luchando para seguir avanzando en su entendimiento que es Dios, sin limitar nunca que es Dios. Entonces, yo no sé si la formación del tercer Bet HaMikdash no es la formación del edificio, es que Dios decida que este mundo es un lugar apto para su presencia y que estemos conectados de manera constante sin tanto esfuerzo, porque ahorita el esfuerzo es tremendo. Creo que se te va a aclarar mucho con la clase que entra, porque es un tema, no es bueno tener revelación. Es pésimo. Creer en Dios porque se revela es pésimo, porque si no se revela, dices, no está. Entonces todo el mundo dice, es que yo sí creería en Dios si viera un milagro de vez en cuando. Entonces, la grandeza del hombre es ver a Dios en el mundo natural, no a través de los milagros. Y que tú, sin ver a ese Dios, seas responsable de tus acciones y quieras tener esa relación. Entonces, estamos en una situación mucho más privilegiada. Hoy en día, una persona que tiene emuná, hoy en día, es 100 veces más grande que una persona que salió de Egipto y que Dios le estaba dando de comer en el desierto. Porque nosotros, Dios nos pidió cosas. ¿Por qué soy kosher? ¿Por qué voy a la mikve? ¿Por qué cuido Shabbat? ¿Dónde está Dios que me dice? No sale un rayo y me fulmina si no lo hago. Si ahorita me como un cóctel de camarones, no me va a pasar nada. Entonces, esta capacidad de entender a Dios adentro de ti
y sin ningún tipo de ejército, sin ningún tipo de fuerza, que tú puedas llevar las cosas a cabo. Es un nivel grandísimo. Tenemos un sejut, que después de 2000 años de no ver claramente la presencia divina con los milagros y todo eso, seguimos cuidando, somos unos héroes, somos lo máximo. Am Israel es increíble, increíble, pero el desgaste y la fuerza y la oposición es agotadora. Entonces ya, hay un momento donde le decimos a Dios, please ya, pon un límite a esto, creemos en ti totalmente, pero ya medio que ayúdanos. Estamos llevando la carreta solos 2000 años o 3000. Desde Abraham vino hasta nuestros días, todos han sido nuestros enemigos. Y aunque todo el mundo dice, no, es que son los hermanos mayores y esto y el otro, ha sido dificilísimo porque la humanidad no entiende que es Dios. Y como los judíos somos especialistas en decir, esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios, todo el mundo se siente jodido frente a nosotros. Porque esto no es Dios, y esto no es Dios, y la naturaleza no es Dios, y esta escultura no es Dios. Y Dios no puede ser humano. El concepto mesiánico de Dios encarnado es inconcebible en el judaísmo. El Mesías no es eso. Entonces, estamos en un mundo donde le decimos a Dios, please, ya, ayúdanos un poco, ya, no podemos más. Las voy a tener que dejar porque tengo una consulta médica. Les mando besos a todas. Les mando la clase para que la repasemos. Es una clase completa, mente diferente, es mucho más filosófica. Y espero que les haya parecido interesante. Mucho. Gracias. Besos a todas. Muchas gracias, que te vaya bien. Igual, Bye. las veo pronto. Bye.